Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta es su segunda clase de ser intermedio. Ya tenemos 15 participantes en línea y vamos a iniciar 16. Vamos a ver. En el día de hoy, antes de iniciar con lo del día de hoy, ¿alguno tuvo inconveniente con la práctica anterior? Los que subieron la práctica ya tienen su calificación. No sé si pudieron verificarla. Todos tienen su calificación. Todo el que subió la práctica está calificado, a menos que luego que yo trabajé, alguien, vamos a ver, ¿usted ve mi pantalla? No, no le he No, no se compartido. ve su pantalla. Me avisan. Ahí sí se ve. Ok, ok. Vamos a ver, parece que subieron. Sí, subieron nuevas. Oh, la subieron muy rápido. Yo ya hace menos de una hora que terminé de calificar. Eh, Vamos a ver entonces. Subieron una buena parte. Sí, este es su código, el 52. Entonces, luego que termine la clase, le va a subir la calificación a lo que le falta. En el día de hoy vamos a trabajar con esta parte de tabla dinámica, de informes dinámicos, es la parte que le voy a habilitar. Tabla dinámica. Aquí tenemos la guía, aquí tenemos instrucciones de la unidad 2. Aquí tenemos dos videos que le va a hablar del mismo tema, de la tabla dinámica y generar reportes dinámicos. Y también tenemos otro video de gráfico dinámico y tabla dinámica. Es muy importante que ustedes vean esos dos videos porque se utiliza mucho la tabla dinámica eh, para hacer reportes. Es de suma importancia que aprendamos a manejarla. Ok, me dice Alejandro que envió el domingo la calificación, la tarea y no le sale la calificación. Voy a verificar, Alejandro, el por qué no le sale la calificación, pero luego de la clase. Bien, vamos a calificar. A ver por qué no le subió. Ya creo que una buena parte me ha escrito que ha visto la calificación. Ok, entonces vamos a iniciar. Le decía que en el día de hoy vamos a trabajar con esta parte de tabla dinámica y tabla y gráfico dinámico. Le decía que era de suma importancia al momento de yo querer información rápida, así como nosotros trabajamos con los filtros, que en los filtros la semana anterior, que trabajamos con los filtros numéricos, números mayores, trabajamos con filtro, un ejemplo, una parte decía que me filtre un vendedor y que me filtre las ventas menores de 10,000 de ese vendedor, para yo generar los datos rápidos. Entonces, en esta parte vamos a trabajar con la tabla dinámica para también yo tener información rápida al momento de yo hacer un reporte. Bien, esta parte aquí es la parte que vamos a crear. Aquí dice, las instrucciones están de ese lado. Aquí vamos a realizar una tabla dinámica. Todo lo que pide a continuación se aplicará en una sola tabla. Realice la fórmula de total de venta. Insertar una tabla dinámica en una hoja nueva. Mover el total de ventas. Mostrar el promedio de cantidades vendidas. Mostrar las cantidades mínimas y las cantidades máximas. Agregar un filtro al campo nivel
y aplicar formato estilo millares para que todos los valores numéricos de la tabla, estilo millares. Bien, entonces, esta parte aquí lo que me dice es que es la primera parte, que realice, aquí dice que realice una fórmula para el subtotal. Voy a borrar esta parte porque a ustedes les va a aparecer vacía. Vamos a borrar, a ustedes les va a aparecer vacía. Entonces, esto es miren, una tabla que contiene muchos datos, muchos datos. Si ustedes quieren, si ustedes quieren un ejemplo y están trabajando con una tabla y ustedes quieren seleccionar todos los datos para no tener que venir así como dato por dato y ir seleccionando, ustedes a través del teclado se ponen en la primera, miren aquí, en la primera columna, le dan Control Shift y la flecha que tienen, que es para arriba, para abajo, para los lados, debajo de Enter, miren, flecha para los lados y para abajo. Y ahí se les selecciona todo el documento donde tienen valores. Eso es cuando ustedes quieran seleccionar todos los datos y no tener que sombrearlo poco a poco. Miren aquí donde bajó, aquí está porque yo seleccioné todo. Entonces, aquí tenemos un filtro. Ustedes saben que el filtro lo encontramos en datos. Eso fue lo que realizamos en la clase anterior. Entonces, lo primero que me dice que yo tengo que realizar es el total de las ventas. El total de las ventas es igual a la cantidad por el precio unitario. Cantidad, asterisco, precio unitario. Y me da el precio de las ventas. Aquí yo tengo 136.538. Para yo llenar toda esta parte de aquí del total de las ventas, ¿qué puedo hacer? La otra vez nosotros nos ubicamos aquí, arrastramos, ¿verdad? Pero para la forma más fácil, porque es mucho y me realice la fórmula donde quiera que hay datos, yo me pongo en la esquinita y cuando esté en la esquinita yo le doy doble clic. Bien, entonces aquí ya tengo la del total de las ventas, cantidad por precio unitario. Entonces aquí me pongo en la esquinita y le doy doble clic y miren, toda la información. No tengo que ir llenando poco a poco, sino que dándole doble clic donde yo tenga la primera fórmula, miren, me ubico ahí, doble clic y automáticamente ya se realizó toda la fórmula de la tabla completa. Si tienen alguna pregunta en lo que yo esté explicando, ustedes pueden abrir su micrófono, realizármela o subir la mano, no hay ningún tipo de inconveniente. Profe, ¿usted puede repetir la fórmula de nuevo? Disculpe. Claro que sí, claro que sí. Entonces, le decía que aquí vamos a realizar el total de las ventas. Bien, voy a borrar todo esto que está aquí. Voy a borrar todo esto que está aquí. Miren, como yo, para no bajar, como le decía, para yo no bajar, lo único que hice fue Control Shift y le di para abajo. Y miren, se selecciona por completo. Para yo borrar esos datos que están ahí, yo le doy clic derecho y le doy a borrar contenido o le doy a la tecla delete en mi computador y ya ahí no tengo ninguna información. Aquí lo único que yo hice fue una multiplicación, que lo puedo hacer tanto por producto o lo puedo hacer manual. Aquí yo puse signo de igual, seleccioné la cantidad por el precio unitario, por lo único que hice. O también se puede hacer a través de igual, producto, multiplicación se llama producto, y cuando se me abre el paréntesis selecciono cantidad y precio unitario y le doy enter, como ustedes quieran hacerlo. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es, para que se me llene toda la columna de los totales, me ubiqué aquí en la esquina y di doble clic y ya miren, automáticamente se realiza el cálculo. Entonces, igual cantidad por precio unitario. La próxima parte dice insertar una tabla dinámica en una hoja nueva. Para insertar una tabla dinámica, lo primero que debo de hacer es ubicarme. Ya tengo mi tabla filtrada. Me ubico en una parte de la tabla. No puedo ubicarme aquí en el 1, en la A, sino me ubico en una parte de la tabla.
Y cuando esté ubicada en una parte de la tabla, entonces ahí yo le voy a dar a la opción insertar. Insertar. Entonces aquí en la parte, le di aquí en la parte de la tabla, le di insertar y me dice tabla dinámica. Le doy un clic. Cuando le doy a la parte de tabla dinámica, me aparece seleccione el rango de la tabla, pero automáticamente yo le doy un clic arriba de la tabla, él toma toda la información. No tengo que seleccionarlo porque lo tomó todo. Ahí me está diciendo tabla dinámica y dice que tiene información desde A1, miren ahí, hasta I3000. Es decir, esto tiene que llegar hasta la I, hasta 3000 abajo. En esta parte dice aquí, elija donde desea colocar el informe dinámico. En una hoja de cálculo nueva o en la hoja de cálculo existente. Ustedes van a elegir porque le pide allí que sea una hoja nueva. Una hoja nueva, aceptar. Entonces le sale esta parte aquí de la tabla. Si usted le da un clic aquí donde dice tabla dinámica, se le va a abrir estos campos. Y los campos son, cada campo de lo que dice ahí, cliente, ciudad, nivel, clasificación, artículo, fecha, mírenlo ahí. Cliente, ciudad, nivel, clasificación, artículo, fecha, cantidad, precio unitario y total de tabla. Todo lo que esté aquí en su encabezado le va a salir aquí, en esta parte, para que ustedes seleccionen y agreguen lo que se le pide. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no tienen ninguna pregunta, continuamos. La próxima, lo próximo que dice es mostrar el total de las ventas. Así que me muestre el total de las ventas. Pues la venta, un ejemplo, en este caso puede ser de cada cliente, puede ser de artículos. Vamos a hacer el total de las ventas de los artículos. ¿Cómo lo hacemos? Vengo aquí, miren, dice hoja 3. Ustedes pueden cambiar el nombre, le pueden poner tabla dinámica nueva o dejarlo así con hoja 3 para hoja 3, que así yo lo comprendo mejor. Porque así tengo ejercicio tabla dinámica y no me confundo. En hoja 3 quiero el total de las ventas. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a buscar el artículo. Vengo el artículo y el artículo pongo en fila. Miren ahí el artículo en fila. Los artículos que están aquí, dama, escolar, hogar, deporte, miren ahí, están aquí también. Estos son los artículos. Pero también yo puedo ponerlo en columna. Y miren cómo se pone. Y ahí está todo. Pero en este caso, para que se vea más organizado, lo quiero en fila. O también pueden hacer un filtro donde le den un clic ahí y se vea todo. En este caso yo lo quiero en fila. Y en este caso, entonces lo que voy a hacer es a bajar el total de ventas. El total de ventas, ¿dónde? ¿Quién sabe dónde lo bajo para que me calcule? Por favor, si alguien puede. Valores. A valores, muy bien. Total de venta, entonces lo bajo a valores. Y el valor es lo que hace es calcularme todo lo que se vendió, un ejemplo de caballero, se calcula todo lo que se vendió de dama. Entonces, total de venta lo bajo a valores. Y ahí ya está el cálculo. Mírenlo ahí, ¿dónde está? En esta parte aquí tenemos, en inicio, tenemos la opción número, un ejemplo, tenemos la opción moneda, tenemos la opción general. Aquí tenemos varias opciones, opciones de fecha. En este caso, en esta parte aquí tenemos los símbolos de moneda. Tenemos aquí en esta parte el estilo porcentual y aquí tenemos los millares, disminuir y aumentar los decimales. En mi caso, le voy a dar aquí estilo millares y miran automáticamente, me dice que de caballero se vendió
Miren aquí, 127.832.199. Le di aquí le di. Entonces ya tengo esa parte. ¿Qué voy a hacer? Ahí yo le voy a tirar un captura de pantalla para pegarlo abajo y continuar lo demás que se me pide. Ustedes le tiran captura de pantalla y lo pegan abajo. Ya tienen el total de venta. Ya aquí realiza la forma para total, inserte una tabla dinámica en una hoja nueva. Entonces, ya también tengo el mostrar el total de las ventas. Ahora tenemos que hacer mostrar el promedio de las cantidades vendidas. Entonces me dice que de aquí yo muestre el promedio de la cantidad. Si de caballero se vendió esto, entonces yo tengo que mostrar el promedio. ¿Cómo muestro el promedio? Le doy un clic derecho arriba de mi tabla dinámica, configurar acción de rango de valor, y aquí entonces le doy a promedio y le doy a aceptar. Y ese es el promedio del total de las ventas. Maestra, puede empezar bueno, después que usted terminó lo de la tabla dinámica. Lo del promedio. Correcto. Ok. Aquí le decía que ya usted sabe insertar el total, ¿verdad? Sabe también insertar la tabla dinámica y mostrar el total de las ventas. ¿Eso lo entendieron hasta ahí? El total de las ventas, yo bajé artículo a Sí. fila y bajé total de venta a valores. Entonces, lo otro que me pide aquí es que muestre el promedio de las cantidades vendidas. Para mostrar el promedio de las cantidades vendidas, aquí yo le di un clic arriba donde dice suma de total de ventas. Un clic derecho. Configuración de campo de valor. Y aquí yo puedo buscar el número máximo, el número mínimo, el producto, un ejemplo. Yo en este caso quiero el promedio y le doy a aceptar. Y queda así, es el promedio de las cantidades vendidas de cada uno de esos artículos. Entonces a esto lo corto y lo pego aquí, donde diga promedio. Aquí tengo las ventas, aquí tengo el promedio. Luego dice mostrar las cantidades mínimas y máximas vendidas. Vengo aquí nuevamente, clic derecho, configuración de campo de valor, cantidad máxima. Miren, le di aquí. Arriba, no aquí en la columna, sino aquí arriba. Aquí arriba. Configuración, máximo, aceptar. Y ya tengo el máximo. Tiro una captura de pantalla nuevamente. Entonces dice que tengo el mínimo también. Clic derecho, configuración de campo, el valor mínimo de venta de cada producto, mínimo de venta de cada producto, mira ahí donde lo dice. Igual, una captura de pantalla y lo pego aquí. Señores, si tienen preguntas, me lo pueden ir realizando. Y ahí ya tengo total de venta, promedio, máximo y mínimo. Aquí ya tengo estas dos. La próxima dice agregar un filtro al campo nivel. Al campo nivel. Cuando dice campo nivel, tiene que haber aquí arriba una columna que se llama nivel. Miren aquí. Campo nivel. Esta se llama nivel, clasificación, artículo, fecha, cantidad, precio unitario, total de venta. Cliente ciudad. Entonces dice que realiza un filtro
al campo nivel. ¿Cómo yo realizo un filtro? Doy un clic ahí y voy al campo que se llama nivel y lo arrastro. Y ahí ya tengo aquí lo mayorista y lo minorista. Si quiero lo minorista, miren, lo mayorista cambia. Ustedes ven cómo cambia esta tabla. Aunque ustedes miren aquí. En mayorista 32.021. Pero si le pongo minorista 24.400, 24.424. Entonces lo dejan así. En la otra parte me dicen que aplica formato estilo millares para todos los valores numéricos. Ya nosotros le aplicamos qué son los formatos aquí. Le damos aquí, sombreamos y cuando le dimos esta parte de estilo millares ya puso las comas y los ceros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es una de las tareas de hoy. Aparte, vamos a trabajar ahora con otra tabla y vamos a trabajar con gráfico dinámico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. Entonces, profesor, una pregunta. En la primera tabla, solamente vamos a sacar el por ciento y ya todo lo demás se va a hacer en la tabla dinámica, en la hoja que se va a crear. Exactamente, exactamente. Solamente se va aquí, solamente va a ser el cálculo del total. Ya lo otro yo se lo mando digital, no tienen que hacer más nada. Solamente el total de las ventas y ya luego lo otro es en la tabla dinámica que se va a hacer. La cantidad promedio, la máxima, la mínima, todo esto es aquí, que lo van a realizar. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Ya entonces esta parte de aquí de aplica, formar, estilo millares ya la tenemos. Vamos al ejercicio número 2. También se lo mando digital todo. Todo se lo envío digital. No tienen que crear nada. Entonces aquí dice, vamos a realizar una tabla dinámica y un gráfico. Inserte gráfico dinámico y tabla dinámica, donde se muestre el total de las ventas por clase y por ciudad. Total de las ventas por clase y por ciudad. Entonces me dice ahí que inserte un gráfico y una tabla. Insertar. Dice aquí tabla dinámica. Miren aquí. Y aquí dice gráfico dinámico. Entonces, Ok. donde dice tabla, gráfico dinámico, si yo le doy un clic, me dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Miren aquí, insertar gráfico dinámico y aquí yo le doy un clic, dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Ok. Dice aquí, ese es el rango y yo lo quiero en la hoja existente o una hoja nueva, hoja nueva. Y ya aquí tengo mi tabla. Ok. Vamos a continuar. Déjenme ver algo. Ok. Entonces, pensaba que tenía alguien en espera, pero no. Bien, entonces, aquí ya tengo, como le decía, mi tabla y vamos a realizar esto que dice de este lado. Inserte gráfico dinámico y tabla dinámica donde se muestra el total de las ventas de clase y ciudad. Vengo aquí en la hoja que se creó, aquí en la hoja 5. Miren aquí donde le va a salir. Le va a salir tabla y le va a salir un gráfico. Entonces, cuando yo vaya realizando mi tabla, moviendo lo que me está pidiendo, se va realizando el gráfico solo, automáticamente. Entonces, dice que tengo que donde se muestre el total de las ventas por clase y por ciudad. Vamos a ver. Entonces, total de las ventas por clase y por ciudad. Vengo a clase, Ya está. lo bajo a fila, vengo a ciudad, lo bajo a fila. Miren, por clase tengo clase A y clase B. Si vienen aquí,
Miren, tengo clase A y clase B. Si ustedes le cambian esa clase a otro tipo de clase, va a cambiar automático. Entonces, lo que hice fue bajar clase y bajar la ciudad. Y si ustedes, un ejemplo, miren ahí, porque, pero ahí se ve, miren, aquí miren, de otra forma, pero no. Queremos es así, en fila, ciudad y clase. Pero vamos a poner arriba la clase, como la teníamos ahorita. Vamos a admitir esta participante. Ok, entonces vamos a quitar este campo para bajarlo nuevamente. ¿Cómo quito un campo? Quitar campo, mírenlo ahí. Quitar campo. Entonces, primero bajamos ahorita la ciudad, ¿verdad? La clase. La clase. Y luego bajamos la ciudad. Entonces, las ventas, lo bajo aquí donde dice valores. Y mírenla aquí donde ya la tengo. Vengo a mi, mira aquí, agregar un filtro del campo país y mostrar solo el país Venezuela. Miren el gráfico donde se dice solo. Si le doy aquí el gráfico, tengo muchas opciones. Si le doy a clase aquí, miren cómo se filtra. Si le doy a ciudad, miren cómo se filtra. Entonces, aquí me está diciendo que agrego un filtro del país, agrego un filtro del campo país y mostrar solo el país Venezuela. Voy a agregar un filtro aquí. Voy a darle a mi tabla. Entonces voy a agregar un filtro al campo país. Si le doy aquí, miren, automático, y le puedo quitar aquí que nada más se muestre Venezuela, miren. Pero yo me dice que vamos a agregarlo, vamos a ver. País, vamos a seleccionar todo. País, vamos a agregarlo aquí a filtro. País, lo bajé a filtro. Y ahí entonces ya sí tengo una por una. Miren, ya ahí nada me da lo de Venezuela. Si quiero lo de República Dominicana, ahí lo tengo. Si quiero lo de Colombia, ahí lo tengo. Entonces me dice que es Venezuela. Me va a quedar así. Luego dice, aplica a la tabla dinámica lo siguiente. Cambiar el formato de la tabla. El formato de la tabla es el diseño. Vamos aquí, en diseño, y podemos cambiar el formato a nuestro gusto. El diseño. Aquí en esta parte me dice formato de moneda a los valores, a los datos del campo venta. Formato de moneda. Tengo aquí a mi dato. Sería aquí, ¿verdad? Y aquí entonces le voy a poner formato de moneda. Miren aquí donde cambió, donde me puso el signo y donde me puso todos los millares y todo lo demás. Le di aquí arriba y cambié aquí a moneda. La otra parte dice, mover el gráfico a una hoja nueva desde la opción mover gráfico en la cinta de opciones diseño. Mover el gráfico a una hoja nueva. Miren, le da un clic al gráfico y en gráfico se me muestra la opción diseño. Y en esta opción diseño yo puedo cambiar mi diseño del gráfico que tengo aquí para una mejor presentación y lo puedo combinar con mi tabla. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es que el gráfico lo mueva a una hoja nueva. Dice aquí mover gráfico, miren ahí, mover gráfico. Entonces dice una hoja nueva, objeto en, yo quiero una hoja nueva. Y miren cómo me sale el gráfico en esa hoja. Me sale solo. Aquí tengo mi tabla dinámica y aquí tengo el gráfico con la información. Dice en la próxima parte que le agrego un título del gráfico, escribir el título que usted considere para el gráfico. Entonces el título es aquí.
Miren, si ustedes le dan ahí, dice título de eje, título del gráfico, ya está. Un ejemplo, lo voy a agregar. Ustedes agregan el título que quieran, gráfico de ventas. Un ejemplo, yo lo voy a agregar esto. Cambié el diseño. Entonces dice que escribe el título que usted considera, ya ahí yo lo escribí, el título. Y la otra parte dice aquí, cambia el tipo de gráfico a barra agrupada. El diseño del gráfico, que la cambie a barra agrupada. Vamos a ver. Aquí yo busco diseño y busco cuál se llama de este barra agrupada. Aquí tenemos todos los gráficos, miren aquí. Cambiar el tipo de gráfico, lo pueden hacer más fácil por aquí. Aquí pueden cambiarle el color también, el color que gusten. En este caso, el cambio del tipo de gráfico. Vamos a buscar gráfico de barra y vamos a buscar el que se llama agrupada, apilada, agrupada. Y le doy a OK y ya entonces me cambió el gráfico. Entonces aquí dejamos la tabla dinámica sola, que lo que realizamos fue que ciudad la bajamos a fila y bajamos clase. Bajamos entonces aquí la parte de valores, lo bajamos en las ventas, la bajamos a valores. Y luego entonces para hacer este filtro aquí, lo que realizamos, lo que hicimos fue que bajamos clase a filtro. Miren, no, bajamos país a filtro porque me decía que quiere que filtre nada más Venezuela y le dimos aceptar y nos quedó nada más ahí Venezuela y así va a quedar. Teníamos el gráfico y el gráfico entonces le dimos para que lo envíe a una hoja nueva. Y aquí tenemos ya el gráfico y realizamos el gráfico, lo cambiamos por aquí. Miren aquí, cambiar tipo de gráfico y lo que es el título del gráfico, los datos, podemos ponerles datos, eso es gráfico, podemos ponerle tabla de datos al gráfico, se realiza por aquí. El título, ustedes le dan título del gráfico y aquí entonces ustedes ponen el título del gráfico. Esa es la práctica que vamos a tener. Esto va a venir así digital, nada más, como le dije, en la tabla nada más, en la primera tabla tienen que llenar esta parte, pero ya lo demás, ustedes entonces en esta parte aquí van a tener las instrucciones. Lo más recomendable es que vayan mirando el video y realizando la práctica y que lo vayan practicando varias veces. Vamos ahora a preguntas. Si tienen alguna Una pregunta. cuestionante. Sí. En esta parte de los gráficos y de las tablas dinámicas, también tiene que estar en orden ascendente para poder tener el orden y los filtros. No, no. Siempre es bueno. Usted lo que tiene que ubicarse es dentro para poner la tabla, tiene que ubicarse dentro de la información para poder realizarlo. Si no, me puedo ubicar aquí, pero el orden no importa. Nada, miren, un ejemplo, yo aquí no he cambiado ningún orden de ascendente a descendente. Solamente con darle a insertar y con darle a tabla dinámica, automáticamente la tabla hace su trabajo y toma la información como guste. Ya ahora si aquí, luego que esté aquí, ya usted puede cambiar, quiere cambiarlo de la A a la Z o de la Z a la A, ya sería usted, pero no tiene que cambiarlo. Ok, y no puede tener tampoco espacios. O sea, tiene que empezar en A1, por ejemplo. Si es toda la tabla que va a seleccionar, tiene que empezar un ejemplo. Vamos a darle aquí, insertar tabla. Me toma el rango, pero vamos a ver, miren, no importa, miren, desde A1 hasta G630, que es el último. Es dentro de la tabla, no importa dónde usted le dé el clic. Mire, G630. Y yo no le di a A1, yo le di aquí. Dentro de donde está la información es que usted le tiene que dar un clic para darle a insertar tabla dinámica. Y luego entonces ustedes seleccionar si la quieren en una hoja nueva o en la hoja de cálculo existente. Si le diera aquí en una hoja de cálculo existente, aquí me va a pasar, mira, aquí dice la referencia del área
no es válida porque cuando le doy a una hoja de cálculo existente como esta, entonces yo tengo que darle la ubicación. Es decir, yo tengo que decirle, bueno, mira, yo necesito que la tabla tú me la pongas aquí abajo, un ejemplo, al final de los datos o aquí. Entonces, miren, tengo que decirle dónde quiero la tabla dinámica, entonces darle a aceptar. ¿Alguna pregunta? En el segundo ejercicio, las primeras partes, no hay que tomarle capturas. En el segundo no hay que tomarle captura.